Buenas tardes, soy Miriam, soy técnico infantil e integradora social y trabajo desde hace 6 años en la etapa educativa de 0 a 3 años. Hace 2 o 3 años, pues por medio de la paleogenesia y la antropología, conocí lo que es el intelecto agente y para mí pues ha sido una forma totalmente nueva, una visión distinta a la hora de desarrollar mi trabajo. Voy a contar un poco mi experiencia, cómo, bueno, pues a mí me ha servido hablarle al intelecto agente a estas personitas y cómo aprendo cada día, ¿no? de ello. Para mí hablarle al intelecto agente es hablarle al corazón, hablarle a cada ser, en su esencia, en su potencia, en sus capacidades. ¿No? Ellos no tienen todavía desarrollada una inteligencia, la voluntad o la razón como el adulto la tenemos, ¿no? Pero ellos, yo siempre he visto que tienen una forma distinta de aprender, ¿no? Y tendríamos que aprender nosotros mucho de esta forma de aprender y de entender el mundo, porque es mucho más bonito, ¿no? Entonces, hablarle al intelecto agente, para mí lo primero de todo ha sido hacerme una niña más, para poder llegar a ese corazón y para poder entender a cada ser según sus características, según sus necesidades y su forma de ser, ¿no? Porque desde que somos concebidos vamos creando pequeños patrones y estos patrones pues van dificultándonos el día de mañana en la vida adulta. A mí me ha ayudado mucho también entender que hay como unas pequeñas heridas que ya empiezan desde que somos muy pequeñitos a formarse, ¿no? La herida del rechazo, del abandono, de la injusticia, de la humillación, y que esas heridas hacen que puedas conectar o no conectar con la persona, ¿no? Con ese corazoncito. Para mí también ha sido muy importante entender lo que es la libertad, ¿no? Y que cada uno en su libertad puede dejarte que entres o que no entres en su corazón. Al principio, cuando empecé a intentar hablarle al intelecto agente, a estos peques, le intentaba como imponer las cosas, ¿no? O, oye, tienes que hacer esto, ¿no? Me di cuenta al paso del tiempo que no. Y que no todo es ya, sino que todo lleva un proceso, ¿no? Y que hablarle al intelecto agente también requiere tiempo, ¿no? Y porque el niño también tiene que interiorizar y adaptar y, bueno, y según sus características, pues es más fácil o no, ¿no? Yo voy a intentar dar algunos ejemplos de cómo he hablado al intelecto agente, aunque lo intento usar a diario, pero sobre todo también me ha ayudado mucho a ver que cada ser es único e irrepetible, pero de verdad, o sea, decir, no llevar un patrón o por lo que yo veo, este niño puede ser, no, sino es único y no puedo llegar a conocerlo en plenitud, pero puedo llegar a intentar llegar a ese corazón y buscar cuál es su gran don desde pequeñito, ¿no? Entonces esto es muy bonito porque al final te das cuenta de que ellos se sienten personas únicas, especiales y que cada uno tiene sus características. También para mí he aprendido el que el intelecto, o sea, poder llegar al intelecto agente del niño va muy en coordinación con la familia. Es muy importante, o sea, es verdad que el sistema educativo ayuda poco, ¿no? Pero es muy importante pues también conectar con el corazón de cada papá y de cada mamá, de cada abuelo, de cada tito, porque así es más fácil llegar al niño. Para él, el niño, su mundo ahora mismo es papá y mamá y abuelos, tíos. Entonces llegan a un sitio con un desconocido y claro, es muy difícil, ¿no? Entonces eso también me ha ayudado mucho pues, para intentar trabajar con ellos, ¿no? Bueno, voy a poner algún ejemplo y ya de ahí pues iré comentando algo más, ¿no? Para mí los cambios más impresionantes, más que cambios, sí, lo que más me ha impactado es ver también ese alcance y esa advertencia que tiene cada niño hacia el mundo y hacia las personas. Como nosotros los adultos a veces lo tenemos totalmente perdido y ellos lo tienen en potencia absoluta. Esto también es precioso porque el observar y ver cómo ellos captan, ¿no? Hablando mal y pronto,
cómo alcanzan, cómo advierten, es también muy fácil llegar a ese corazón, ¿no? Ese hablarle al intelecto agente. Bueno, a mí los niños que más me han impactado, o sea, voy a poner los casos más impactantes, ¿no? Aunque luego pondré, pues bueno, casos diarios que en la vida pues suelo tener, ¿no? Eh, por ejemplo, hubo un niño, ¿no? Que llegó, o sea, en la etapa infantil llegan la mayoría con 4 meses, ¿no? Aunque vienen más mayorcitos, normalmente de 8, un año, 2, 3 años, ¿no? Pero bueno, hay algunos que llegan con 4 meses. Entonces, claro, a mí esto me impactó muchísimo porque fue un alumno que, pues bueno, pasaba muchas horas en la escuela y solo lloraba, o sea, no era capaz de dormir, cuando dormía un poco se levantaba sobresaltado, porque, bueno, o sea, era miedo, ¿no? O sea, la raíz era como miedo, ¿no? Miedo, entendía como abandono, que me dejen, ¿no? Entonces, yo hubo un día, bueno, no era capaz de dormir, no era capaz de comer, solo si lo tenía en brazos se relajaba algo. Entonces, aquí fue como mi primera experiencia de intelecto agente, ¿no? Entonces yo lo cogí, le miré y le dije, pequeñín, lo llamé por su nombre, ¿no? Pequeñín, mamá y papá te quieren mucho, pero tienen que trabajar, porque en la sociedad que estamos tenemos que trabajar para poder comer, para poder vivir, y ahora mismo no es que no quieran estar contigo, no es que puedan hacerse cargo de ti, pero necesitan trabajar para poder estar contigo. Cuando terminen de trabajar, vienen a por ti. Tú no estás solo, no te abandonan, las señas te queremos mucho, puedes estar tranquilo que vas a estar bien cuidado. Bueno, pues nada, el niño siguió llorando y a partir de ese día el niño dejó de llorar, dormía horas y comía fenomenal. Para mí fue el cambio más impactante, fue la primera vez que yo dije, oye, esto del intelecto agente, ¿qué es, no? Y dije, oye, esto funciona, ¿no? ¿Y qué fue? O sea, para mí fue decir, vale, observar, ver qué le pasa a este niño, ¿no? Bueno, pues se siente abandonado, se siente pues solo, ¿no? O sea, y aunque está con las señas, pero no está papá y mamá. Bueno, pues a partir de ahí este niño cambió. Luego hubo otro peque que, bueno, venía de una escuela infantil que, pues bueno, eran muchísimos alumnos por profesor, entonces, claro, es un niño muy activo, un niño pues que no para quieto, muy, bueno, pues eso, muy activo, necesita estar en constante movimiento. ¿Qué pasa? Que a veces eso, bueno, pues en un aula puede perjudicar porque no lo puedes atender lo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que nos contaban es que este niño lo tenían casi todas las horas del día sentado en una trona, agarrado pues para que no la liara. Entonces, claro, este niño llegó a la guardia, solo lloraba, solo gritaba, no había forma de calmarlo, de vez en cuando se calmaba, pero necesitaba contacto contigo en todo momento, pero a la vez tampoco lo quería. Entonces, yo un momento en que dije, vale, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué le está pasando? Entonces, hablando con la familia, pues eso me comentó pues, que pues bueno, pues en esta escuela pues como que no lo habían atendido bien. Entonces yo un día lo cojo porque este niño necesitaba mucho contacto, muchísimo, o sea, necesitaba totalmente, o sea, como mucho contacto físico. Entonces yo es verdad que cuando lo tenía en brazos y tal, pues se relajaba, ¿no? Pero en el momento que ya no lo tenía o eso, pues se ponía muy nervioso. Entonces yo lo cogí un día, mientras lo abrazaba, para que se calmara, le dije, pequeñín, has estado en una escuela que las señas no han sabido cómo tratarte porque tenían mucho trabajo, pero el culpable no eras tú, sino que los adultos a veces no sabemos cómo actuar con vosotros. Aquí te queremos un montón, queremos que estés bien, vas a estar bien tratado, no te vamos a dejar solo, eres importante porque eres un niño que tiene unas capacidades grandísimas y puedes estar tranquilo y jugar. Bueno, pues ese niño se quedó un rato en brazos, se relajó y a partir de ahí ya no entraba llorando, o sea, entraba contento, alegre, ya no necesitaba ese contacto continuo, aunque a veces te lo pedía. Entonces, bueno, pues había veces que había que volvérselo a repetir, pero cambió, ¿no? O sea, yo veía como que eran cambios como muy radicales en muy poco tiempo, entonces eso era lo que más me impactaba. Otra niña llega,
bueno, pues en una etapa que además nosotras en la escuela era un poco complicado porque teníamos muchísimo trabajo, faltaban seños, entonces no llegábamos a poder atenderla. Entonces llega una niña nueva, proceso de adaptación, la niña llora, no para de llorar, gritar, la niña empieza a adaptarse, bueno, se adapta, ¿no? Pero yo era como que no la atendía porque necesitaba estar haciendo otras cosas, la verdad que estaba sus necesidades, pero no como ella necesitaba que fuera atendida. Entonces yo veía que esta niña con la familia hablaba un montón, charlaba muchísimo, sin embargo, en clase era mutismo, o sea, yo me acercaba a ella y no me hablaba, no era capaz de decir nada. Entonces llegó un momento en que pensé y dije, vale, ¿qué pasa? ¿Por qué esta niña no me habla que sé que es muy inteligente, que habla un montón y que es una niña súper extrovertida? Vale, pues yo empecé a ver y a observar que esta niña se había sentido como un poco rechazada por mí, porque yo no había atendido su necesidad al llegar a un cole nuevo. Entonces yo un día hablo con ella y le digo, oye, pequeñina, yo te quiero un montón, es verdad que cuando llegaste pues no supe atender a tus necesidades, pero te quiero muchísimo, eres una niña súper extrovertida, hablas un montón, te gusta cantar, te gusta bailar, sonríes mucho y a mí me encantaría que lo hicieras conmigo, porque yo soy muy feliz cuando te veo así con papá y con mamá. Bueno, pues esa niña, o sea, ya charla, habla, canta, o sea, son como cambios así muy radicales, ¿no? Y simplemente, o sea, tampoco tengo un lenguaje con ellos, o sea, hablo como si fueran adultos, pero le hablo desde su necesidad, desde lo que yo veo que necesitan, ¿no? O sea, yendo como a la raíz. Eh, bueno, esto ha sido, y luego a lo largo del tiempo, ¿no? Pues este año, por ejemplo, nos pasó con un niño que, bueno, pues por circunstancias perdió a uno de sus padres por una circunstancia bastante traumática. Pues claro, este niño siente un abandono absoluto. O sea, un abandono absoluto. Además, con él no hablan, no le dicen que bueno, pues que papá, mamá ya no está, sino no le dicen nada. Entonces este niño pues sigue, ¿no? Pero claro, hay un cambio en él de rabieta, gritos, pegar, como una frustración muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues los familiares un día vinieron a una tutoría, entonces yo les comenté, tenéis que hablarle y decirle la realidad. Ha pasado esto y esta persona no va a volver, o sea, ha muerto y está en el cielo y no va a volver, ¿no? Pero en tu corazón siempre va a estar. Claro, la familia me decía, pero como no puedo decírselo, ¿no? Es muy pequeño, no entiende, sí entiende. De hecho, el cambio surge cuando tienen esta conversación, cuando bueno, pues el papá que sí que está en vida tiene esta conversación con el niño cambia, o sea, el niño cambia por completo. Además, yo en clase pues también le hablo, ¿no? Y le digo, te sientes abandonado porque esta persona ya no está en este mundo, ya no vive, pero te quiero un montón, siempre estará en tu corazón y aunque no lo veas físicamente, sí que está y en tu corazón lo vas a tener siempre y luego tienes una familia que te adora, que te quiere y no te vamos a abandonar y las señas tampoco. Pues ese niño es un niño alegre, es un niño feliz, es un niño que bueno, de gritar, llorar, patalear, berrear, pues es divertidísimo, tiene una alegría impresionante, ¿no? Y la familia siempre me lo dice, gracias a que me dijiste que le hablara de esta forma, ¿no? Ahí ya hay una conexión también con la familia impresionante, ¿no? Y de hecho para mí esto ha sido como el cambio más bonito, ¿no? Porque fue el cambio con la familia. Entonces ahí, de hecho, él lo tiene ya como súper relacionado de, oye, está en el cielo, ¿no? Y él comprende mucho mejor que a los adultos que está en el cielo. Fue impresionante. Y bueno, así para terminar de ejemplos así más característicos, hubo otro pequeño que, bueno, pues no le afecta cognitivamente, pero físicamente sí que tiene un desarrollo motriz. Tiene el cráneo un poquito más grande de lo normal y esto a nivel motriz, en la primera etapa, en los primeros meses de vida,
pues le hacía tener un pequeño retroceso, ¿no? A la hora del gateo, a la hora de fortalecer la musculatura. Entonces, pues claro, la familia muy preocupada. Un día les dije, mira, vosotros tenéis que hablarle y decirle, oye, que tú puedes andar, que tú puedes gatear, que lo tienes que hacer por ti mismo y que eres capaz, que no hay nada que te lo está impidiendo. El único que te lo está impidiendo eres tú. Pues nada, hablándole durante un tiempo y haciendo ejercicios también pues, físicos para fortalecer la musculatura, pues empezó a gatear de la noche a la mañana y bueno, ahora anda, corre y todo, ¿no? Entonces esto también fue como muy impresionante, ¿no? Y también es muy impresionante cuando les hablas y sabes que te están entendiendo, ¿no? Hubo otro caso de una niña que empezó a tener, pues, bueno, uno de los papás, pues, trabaja fuera, entonces lo ve muy poquito. Entonces esta niña, pues, empieza a tener dermatitis, ¿no? Entonces, claro, yo hacía poco tiempo que conocía la paniginesia y la piel, ¿no? Separación, ¿no? Esa separación. Entonces yo un día, es verdad que tengo muchísima conexión con esta niña, o sea, tengo muchísima conexión. O sea, tenía, hablarle al intelecto agente para mí era súper fácil porque había muchísima conexión entre ella y yo. Entonces un día le dije, oye, papá y mamá tienen que trabajar fuera, los ves poco tiempo, pero eso no quiere decir que no te quieran. O sea, simplemente tienen que viajar y te tarda muchos días sin verlo, pero te quiere muchísimo. Lo que pasa es que se tiene que ir porque el trabajo no lo tiene aquí al lado de casa. Bueno, pues ella, la dermatitis le desapareció, o sea, el día, ¿no? Y de hecho no la ha vuelto a tener. Bueno, esto es así como lo más característico, ¿no? Y más impactante. Luego tengo casos pues, del día a día, ¿no? Estos casos del día a día, ¿cuáles son? Pues, no sé, tema de frustraciones, tema de control de emociones, tema de separación de los papás. Por ejemplo, hace poco, bueno, pues un peque ha tenido hermanos, entonces claro, ya no es el rey de la casa, además han sido dos hermanos, entonces claro, la mamá pues vuelve a trabajar, ya no pasa tanto tiempo con ella y el tiempo que pasa lo tiene que pasar con la hermana porque son bebés. Entonces, claro, pues esta niña eso no lo entiende y empieza pues a tener muchas más rabietas, muchos más enfados. Cuando viene al cole no quiere, solo quiere estar con mamá, lógico. Entonces yo un día le dije, mira, pequeña, mamá ya ha vuelto a trabajar y el tiempo que está en casa tiene también que dedicarlo un poco más a los hermanos. Tú eres más mayor, no necesitas tanto de mamá, aunque mamá eso no quiere decir que no te quiera, pero sabes que tú eres más mayor y no necesitas tanta atención como los pequeños. Entonces, tú también tienes que entender que los hermanos necesitan más de mamá que tú, pero mamá te quiere con locura y papá te quiere con locura y tú eres súper importante porque además eres la reina de la casa. Bueno, pues esta niña, además también, ¿no? Le comenté que fue muy gracioso porque le dije, además mamá tiene que empezar a trabajar porque tiene que ganar dinero para poder comer, para que podáis estar a gusto. O sea, digo cosas como muy genéricas de lo que le hablaba, pero las conversaciones son ahondar mucho más en las características del niño y la niña, o sea, y de las características familiares y de lo que está viviendo y de lo que está sufriendo, ¿no? Entonces esta niña pues llegó a casa cuando vino la mamá por ella, súper feliz, y le dijo, mamá tiene que trabajar porque tiene que ganar dinero, ¿no? Ella se quedó con eso, ¿no? Pero como que entendió que el que mamá no estuviera tanto con ella no pasaba nada, ¿no? Y de hecho fue muy gracioso cuando lo comentaba con los papás porque ellos mismos me lo decían, o sea, oye, ¿qué ha pasado que está así? Digo, pues mira, les hablé así, les dije esto, con razón me dijo lo del dinerito de trabajar, ¿no? O sea, son anécdotas graciosas, pero que al final también ver ese cambio en ellos es porque tú estás yendo a su corazón, a lo que le está afectando, ¿no? Y pues eso, porque se está sintiendo más abandonada, se está sintiendo más rechazada. Luego hay un peque que, por ejemplo, siente un poquito de humillación. Es un niño pues, que a veces puede llegar a ser pesado, ¿no? Porque solo quiere hacer cosas, solo quiere hacer lo que tú estás haciendo,
Y claro, a veces pues lo hace mal, porque claro, no tiene todavía la capacidad ni el desarrollo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay veces que se le puede decir, ay, ya la has hecho mal, ay, ya la has tirado, ay, no sé cuánto. Entonces, ahí está sufriendo humillación. Entonces, cuando tú intentas trabajar con este pequeño, se corta, se pone rojo, no sabe hacer las cosas cuando es muy inteligente. Entonces, un día, hablándole, le comenté, mira, tú todavía quieres hacer cosas de mayores y estas cosas no las puedes hacer. Porque tú quieres cuidar a las seños, a la familia, papá, mamá, los abuelos, y son ellos quienes te tienen que cuidar a ti, no tú a ellos. Tú tienes que dejar que los mayores sean mayores y tú tienes que ser niño y aprender. Bueno, pues le está costando dar ese cambio, pero hay veces que cuando le vuelvo a hablar así, lo comprende y deja de querer estar ayudando a la señora a recoger, a limpiar o a cambiar pañales, a jugar, ¿no? Son pequeños detalles o pequeñas cositas, ¿no? Pero por eso el niño que entra llorando porque ese día ha estado jugando con mamá antes de venir al cole y bueno, pues quiere seguir jugando con mamá, ¿no? Y él no comprende que mamá se tiene que ir a trabajar, ¿no? Pues decirle, oye, mamá, sé que es una injusticia que quieras que mamá te haya dejado y haya terminado el juego, pero, pero mamá se tiene que ir a trabajar, mamá te quiere muchísimo y cuando vuelva va a seguir jugando contigo y aquí vamos a seguir jugando. O sea, son esas pequeñas cosas, pero eso en todo. Entonces, es impresionante. Y os estoy hablando de niños de 8 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 2 años y medio, porque la mayoría todavía no tienen ni los 3. Entonces, estas conversaciones, si lo tienes con un adulto o lo tienes con un niño de 12, 13 años, se puede entender, pero con niños tan pequeños es impresionante, ¿no? Ya digo que doy pinceladas, ¿no? Pero es ir a cada caso específico y a cada niño en concreto. Buscar quién es cada uno, qué características tiene, qué necesidades y qué te está pidiendo, ¿no? Además ellos son muy simbólicos, muy simbólicos. Hay una niña que, bueno, pues con 2 añitos le han puesto gafas, entonces yo un día le dije, no necesitas las gafas, tú no necesitas ver. Tú estás queriendo ver las necesidades de los demás y quieres cuidar a los demás y no necesitas, no tienes que hacerlo, los demás nos cuidamos solos y sabemos cuidarnos porque somos los adultos, tú tienes que ser niña. Bueno, pues esta niña conmigo se quita las gafas, o sea, es como que no las necesita, sin embargo con los demás pues ella no se las toca, de hecho la familia y las otras señoras me dicen, es que conmigo no se toca las gafas. Entonces yo un día dije, es que conmigo no las necesita porque yo le estoy diciendo que no tiene que hacer nada conmigo, que ella no tiene que cuidarme a mí, no tiene que ver más allá de lo que necesito, tiene que ser niña, ¿no? A mí esto también me dio, vamos, esto me ocurrió hace poco porque me impactó el ver la simbología del lenguaje de los niños, ¿no? Y cómo ese alcance y esa advertencia que tienen. Porque esta niña, por ejemplo, tiene mucha conexión conmigo y cuando yo alguna vez he llegado, pues, no sé, pues, con preocupaciones, hubo un caso que yo iba con una preocupación muy grande, me tenía pues la cabeza pues totalmente, me costaba incluso trabajar y esta niña yo estaba abriendo la puerta del colegio y de la escuela y claro, la sala está dentro, o sea, no sabía que yo estaba llegando y en ese momento pues empezó a llorar y a gritar. Entonces la señora dice, no sé qué le ha pasado, o sea, te he escuchado que ha abierto la puerta y ha empezado a llorar. Entonces yo la cogí y le dije, fulanita, la señora pues está triste, está más preocupada porque tiene un problema que ahora mismo no sabe cómo solucionar, pero es que tú no tienes que solucionar. Bueno, pues esta niña me sonrió y empezó a jugar, ¿no? Pues cositas así. Luego tiene un alcance de advertencia impactante, impactante, o sea, es impresionante. Ellos como sin conocer la hora, dice, bueno, pueden tenerlo por rutina, por no, pero cómo saben que es la hora de que papá y mamá vengan y quién va a venir a por ellos, ¿no? A mí muchas veces me ha impactado decir, han llamado a la puerta un papá de los peques, una mamá, y el niño, los más mayores que ya saben hablar,
no los ha visto y dice, ha venido mamá. Y dice, pero bueno, ¿cómo lo sabes si es que ni siquiera lo has visto, ¿no? A mí todo eso me ha hecho darme cuenta que estas personas de 0 a 3 años tienen unas capacidades impresionantes, impresionantes. Y es súper bonito aprender de ellas, ¿no? Y cómo entender cada corazoncito y cada ser. O sea, no sé. Bueno, solo puedo aportar hasta aquí, pero bueno, para mí solo decir que entender el intelecto agente es conocer mejor a cada ser y a cada individuo, y en este caso a personas de 0 a 3 años que están en plena potencia de desarrollo y con todas las capacidades en su esplendor. Entonces, el ir a la raíz de cada corazón y de ver qué puede necesitar y cómo puede desarrollar esas capacidades es lo más bonito que a mí personalmente me ha podido pasar. Y nada, hasta aquí pues lo que puedo aportar y muchas gracias.